El viaje de regreso desde San Agustín había sido silencioso, de esos silencios costeros que llegan cuando la marea está baja y los pantanos se extienden bajo el sol ardiente. Dejé la ciudad con un cuaderno lleno de planes para mis pequeños clientes de consultoría, la cabeza repleta de pendientes y la calma de saber que mi hogar me esperaba en Mérida. Lo que no imaginé fue encontrar mi vida desparramada en el césped como una venta de garage que nadie quería. Las cajas estaban empapadas por la humedad del atardecer. Mis vestidos, alguna vez doblados con cuidado, ahora colgaban flácidos de perchas rotas. Una lámpara de porcelana, que había llevado conmigo por 3 departamentos antes de esta casa. Estaba ladeada en una caja llena de papeles húmedos. Los vecinos se asomaban desde sus porches, fingiendo regar plantas o revisar el correo, pero con los ojos clavados en el espectáculo. En la entrada estaba Paloma. Tenía esa postura de quien cree que por fin ha reclamado su trono. Mi bata de seda le quedaba grande, con las mangas arrastrando como si se burlaran de mí. Al verme, alzó la barbilla, cruzó los brazos y bloqueó la puerta como si fuera suya. Y a su lado, Jimena. El rostro de mi hija estaba pálido, los labios apretados. No saludó, no habló, ni siquiera parpadeó. Miraba más allá de mí, hacia algún punto por encima de mi hombro, como si reconocerme deshiciera la frágil paz que creía haber encontrado. Caminé lentamente por el sendero, el crujir de la grava bajo mis zapatos más fuerte que cualquier palabra. Cada paso pesaba más, pero mi rostro no se quebró. Tomé una de las cajas más pequeñas en mis brazos. Su peso era incómodo. Una esquina se me clavaba en las costillas. Paloma sonrió apenas, satisfecha, mientras Jimena se movía inquieta. El aire olía al jazmín del jardín que alguna vez cuidé, pero se mezclaba con el amargor de la traición. Quise preguntar por qué, exigir una explicación, pero las palabras se me atoraron en la garganta. En cambio, llevé la caja al coche, con las miradas de los vecinos siguiéndome como sombras. La humillación me quemaba por dentro, pero más ardiente aún era la resolución silenciosa que comenzaba a sentarse. Me habían echado de la casa que pagué, la casa que mantuve viva con años de sacrificios. Creían que esto era un final. Lo que no sabían era que yo ya estaba preparada para este momento, y mi silencio era solo el comienzo de algo mucho más grande. Dejé la caja en la cajuela y cerré la tapa con más fuerza de la que pretendía. El sonido retumbó en la calle, pero nadie apartó la mirada. Sus ojos ya habían escrito la historia Maris Calderón, expulsada de su propio hogar. Lo que no sabían era la historia que había construido esas paredes, los años que me arrancaron para mantenerlas en pie tras la muerte de mi esposo. Aprendí lo que significa estirar un día hasta que se rompe. Me levantaba antes del amanecer para limpiar oficinas en el centro. Luego, trabajaba por las tardes en una pequeña firma contable. Regresaba a casa mucho después de que Jimena se dormía, con el cuerpo adolorido y las manos ásperas por el cloro y el papel. Me decía que era temporal, solo hasta que el peso se aliviara. Pero los años se escurrieron, cada uno llevándose más de mí que el anterior. Cuando Jimena fue aceptada en un posgrado en la Ciudad de México, firmé los papeles del préstamo sin dudar. Las cifras me mareaban, pero sus sueños valían más. Recuerdo haber manejado hacia el norte con cajas de sus libros abarrotadas en el asiento trasero, viéndola apoyar la frente en la ventana, ya imaginando una vida que parecía más brillante que la mía. Incluso la familia de Paloma sintió mi generosidad cuando su padre perdió su empleo en el puerto. Pagué 2 meses de su renta, solo hasta que las cosas se estabilicen. Me repetía. Creía que la bondad siempre regresaba de alguna forma, aunque nunca supe cuándo. La hipoteca de la casa en Mérida fue otro sacrificio. Jimena y Paloma insistían en que era justo compartir la carga, pero compartir pronto se convirtió en que yo cargara todo. Pagué en silencio, mes tras mes, convenciéndome de que era una inversión en la estabilidad de mi hija, en su futura familia. Cada cheque que firmaba era como un pedazo de mí
que se deslizaba al bolsillo de alguien más. Mientras tanto, los sueños que alguna vez tuve, abrir mi propia consultoría, viajar a las sierras de Chihuahua, restaurar una casa vieja, como lo hacía mi padre, se quedaron aplastados entre las páginas de cuadernos que nunca mostré a nadie. Mi vida se redujo a un libro de cuentas. El amor medido en facturas pagadas y deudas cargadas. Ahora, parada bajo el calor de Mérida, con mis cosas tiradas como basura, entendí cuánto me habían costado esos años. Creían que me habían desechado. Pero lo que realmente hicieron fue cortar el último hilo que me ataba a sus necesidades. Y con esa ruptura, era libre para alcanzar el secreto que había guardado en silencio. La primera vez que volví a entrar a la casa tras encontrar mis cosas en el césped, ya no olía a mí. El aire cargaba el perfume de paloma, floral y punzante, chocando contra el leve rastro de lavanda que solía dejar junto a la ventana. Ella apareció en lo alto de las escaleras, con mi bata de seda arrastrando por el suelo, como si hubiera nacido para llevarla. Este lugar se siente diferente ahora que somos solo nosotras, dijo, con la mano apoyada despreocupadamente en el barandal. Las palabras eran ligeras, pero el filo en su tono no dejaba lugar a malentendidos. Jimena estaba detrás, lo bastante cerca para mostrar lealtad, lo bastante lejos para evitar mi mirada. Jugaba con el brazalete que le regalé cuando se graduó, uno de plata grabado con enredaderas, girándolo en su muñeca como si quisiera romperlo. Entré a la sala, donde mis fotos enmarcadas habían sido relegadas al aparador. En su lugar, las velas perfumadas de paloma titilaban en frascos de vidrio. Ella se hundió en mi sillón y cruzó las piernas, como si me estuviera concediendo una audiencia. No me malinterpretes, comenzó, inclinándose hacia adelante. Esto es por el futuro de Jimena. Ya diste demasiado. Es hora de que vivas sin que tus sacrificios la arrastren. Su voz era suave, ensayada. Casi podía creer que se sentía noble. Pero el silencio de Jimena cortaba más hondo que las palabras de Paloma. Miré a mi hija, buscando alguna chispa de duda, algún destello de la niña que alguna vez se aferró a mí tras una pesadilla. En cambio, bajó la vista, dejando que la declaración de Paloma flotara entre nosotras. Una grieta se abrió dentro de mí, fina al principio, pero ensanchándose con cada segundo de silencio. No respondí, ni con rabia ni con argumentos. Solo me di la vuelta. Levanté otra caja del pasillo y la llevé al coche. Sus voces me seguían, apagadas y triunfantes, pero yo solo escuchaba el latido de mi corazón, firme y seguro. Me habían expulsado del espacio que construí, pero aún tenía algo mucho más grande que paredes o muebles. Y era hora de recordarme qué era eso. A la mañana siguiente, manejé por las calles de Mérida, donde los árboles de flamboyán sombreaban las aceras. En lugar de regresar a la casa que ya no sentía mía, me dirigí al centro, al Banco de Yucatán. Las columnas de mármol del edificio habían visto generaciones de fortunas subir y caer, y ahora guardaban la única verdad que había reservado para mí, adentro. El aire fresco me calmó. Firmé el registro y seguí al empleado hasta la bóveda, un lugar que siempre olía ligeramente a metal y polvo. Cuando la pequeña puerta de acero se abrió, levanté la caja angosta y la puse sobre la mesa. Mis manos temblaban un poco, aunque no de miedo, una por una. Desdoblé los papeles que había escondido, escrituras de propiedades, documentos de fideicomisos, estados de cuenta intocados por las manos que creían haberme despojado. Al fondo estaba el archivo que más importaba. La portada llevaba el nombre de una sociedad anónima que creé hace años. Solo iniciales en papel, sin rostro, invisible. Dentro, la escritura de una propiedad de la que la familia de Paloma hablaba desde hace décadas. Hacienda del Sol, alguna vez fue su orgullo. Una finca colonial extensa que colapsó bajo deudas durante la crisis bancaria de los 90. La compré en silencio hace 3 años, cuando los herederos ya no podían sostenerla. Con el abogado correcto y la empresa adecuada, nadie la rastreó hasta mí.
Recordé haber caminado por sus pasillos vacíos la primera vez, con la luz del sol colándose por las persianas rotas, el polvo alzándose con cada paso. Supe entonces que era más que una inversión. Era un seguro, un refugio esperando el día en que los sacrificios ya no me protegieran. Apilé los papeles con cuidado, los volví a guardar en la caja y cerré la tapa. El sonido del metal al encajar llenó el silencio como una promesa. Creían que no tenían nada más que lo que arrojaron al césped. En verdad, tenía mucho más de lo que podían imaginar. Al salir del banco, el peso en mi pecho se aligeró. La vida que intentaron desechar era solo un capítulo. El siguiente comenzaba con la Hacienda del Sol. Manejé fuera de la ciudad. Las calles dieron paso a caminos de 2 carriles bordeados de nogales y cercas desgastadas. 20 minutos más allá de Mérida, giré por un camino angosto flanqueado por pilares de ladrillo. Con sus puertas de hierro oxidadas pero aún en pie, el sendero serpenteaba por un campo de zacate hasta que la casa apareció a la vista. Hacienda del Sol. Incluso después de todos estos años, verla me apretaba el pecho. Las columnas blancas se alzaban 2 pisos, recién pintadas tras décadas de abandono. El tejado rojo brillaba contra el cielo azul de Yucatán. Un contraste vivo con el día en que caminé por primera vez por sus puertas rotas. Entonces, el yeso se desprendía de las paredes. Las enredaderas se colaban por las ventanas agrietadas y los fantasmas de las deudas pesaban más que el polvo. Me entregué a su restauración, pedazo a pedazo, en las horas silenciosas que nadie conocía. Cada peso que no gasté en mí, cada inversión que cuidé en secreto, se convirtió en un tejado, una viga, un ladrillo en esta hacienda. Artesanos de Valladolid restauraron los barandales tallados. Albañiles locales reconstruyeron las chimeneas. Dejé el crujir de los pisos de madera intacto, como recuerdo de su historia. La ironía era afilada. Los de Paloma hablaban de este lugar por años, como si lo hubieran perdido solo por mala suerte, como si su legado les hubiera sido robado. Pero no fue robado, se perdió por arrogancia y mala gestión durante la crisis que se tragó a tantos en los 90. Mientras ellos lamentaban su caída, yo reclamé su corona abandonada y la reconstruí bajo mi nombre. Ahora estaba lista, esperándome, un refugio donde retirarme, pero también un arma. No un arma de rabia, sino de prueba. Prueba de que nunca fui tan débil como imaginaban. Prueba de que su legado ya no les pertenecía. Entré por la puerta principal, al silencio fresco del vestíbulo. La araña de cristal, pulida hasta brillar, atrapaba la luz y la esparcía por las paredes. Por primera vez en días, respiré hondo, segura de que había llegado no solo a una casa, sino al futuro que había estado guardando todo este tiempo. El sol de la mañana se colaba por las ventanas altas de la Hacienda del Sol, mientras esparcía los folders sobre la mesa larga de roble. Cada documento era un hilo que había atado demasiado fuerte a la familia de Paloma, y cada uno ahora exigía ser cortado. Tomé el teléfono, marqué el primer número y, con voz firme, pedí al banco cancelar las tarjetas de crédito ligadas a mis cuentas. Durante años, habían pasado las tarjetas sin dudar compras, vacaciones, cenas a las que nunca me invitaron. Cuando el representante confirmó las cancelaciones, sentí el primer nudo aflojarse dentro de mí. Luego vinieron las cuentas. Autoricé congelar cada fondo conjunto, asegurándome de que nadie más pudiera sacar un centavo de mi trabajo. El empleado en la línea preguntó si estaba segura. Respondí sin titubear. La certeza era todo lo que me quedaba. Finalmente, la hipoteca. Durante meses, había cargado con los pagos de la casa que ahora reclamaban como suya. Con una sola llamada, terminé con eso. El banquero explicó el proceso con cuidado: notificaciones de incumplimiento, periodos de gracia, plazos de embargo. Su voz era calmada, profesional, como si no entendiera cuánta historia cargaban esos números. Escuché, asentí y colgué. Por la tarde, Jimena apareció en la entrada de la hacienda.
Sus ojos estaban bordeados de cansancio. Sus manos se retorcían nerviosas. La invité a pasar, donde la casa aún olía ligeramente a pintura fresca y pino viejo. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con la voz quebrándose entre las palabras. «Paloma dice que nos arruinarás a las dos. Ya quitaste las tarjetas. Y ahora la casa. ¿No puede haber un punto medio?». Quise abrazarla, recordarle que el punto medio había sido mi idioma por años. En cambio, crucé las manos sobre la mesa. «Te protegí hasta que me vacié. Esto no es venganza, Jimena. Es supervivencia», negó con la cabeza, las lágrimas surcando sus mejillas. «Solo no quiero perderlo todo». «No lo harás», dije suavemente, «pero lo que conserves debe venir del respeto, no del robo». Su silencio llenó la habitación, más pesado que una acusación. Por un momento, la culpa me arañó, pero la firmeza que había encontrado en esta casa me ancló. No cedería esta vez. Cuando se fue, el eco de la puerta al cerrarse me dijo que la línea estaba trazada y no había vuelta atrás. 2 días después, regresé a la casa en la calle Reforma, con una carpeta de documentos bajo el brazo y 2 oficiales caminando detrás de mí. La luz del atardecer proyectaba sombras largas sobre el césped donde alguna vez estuvieron esparcidas mis cosas. Esta vez, no llegaba como la mujer humillada que desecharon. Llegaba como la dueña. Los vecinos comenzaron a salir de sus porches y banquetas. El zumbido familiar de la curiosidad llenando el aire. Las cortinas se movían, las persianas se entreabrían, y supe que antes del anochecer, toda la colonia sabría lo que pasó aquí. Paloma estaba en la puerta, con los brazos cruzados, su rostro tensándose al ver a los oficiales. Jimena estaba detrás, pálida e incierta, con las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo que su edad permitía. Levanté los documentos. «Esta propiedad está a mi nombre. La hipoteca está en mora. Y los trámites de embargo ya comenzaron. Tienen 48 horas para desalojar». La risa de Paloma fue cortante, frágil. «No puedes hacer esto. Vivimos aquí, Jimena y yo. Esta es nuestra casa ahora». Sostuve su mirada sin alzar la voz. «No, Paloma, nunca fue tuya. Viviste aquí porque yo cargué con su peso. Eso termina hoy». Los ojos de Jimena se llenaron, su voz temblorosa. «Mamá, por favor. Tiene que haber otra manera. No tienes que ser tan definitiva». Sus lágrimas tiraban de mí, pero mantuve los hombros rectos. Años de compromisos ya habían arrancado suficiente de mí. Esto ya es más piedad de la que me dieron. Las protestas de Paloma se volvieron agudas, las palabras tropezándose unas con otras. Pero los oficiales dieron un paso al frente. Su presencia calma bastó para callarla. La multitud miraba absorta, mientras la mujer que había desfilado con mi bata ahora estaba acorralada en el porche que creía suyo. Me di la vuelta, mi mirada fija en Jimena. Lloraba en silencio, y por un momento el dolor en mi pecho casi me quebró, pero caminé, con los papeles firmes en la mano, dejando atrás su enojo, su incredulidad y la casa que ya no me ataba. Delante, la Hacienda del Sol esperaba, y con ella, el próximo paso que estaba lista para dar. La noticia corrió rápido tras la partida de los oficiales. No tuve que anunciar nada. Los porches y las salas de Mérida llevaron la historia más rápido que cualquier titular. Por la mañana, Paloma llamó, su voz cargada de indignación, pero con un nuevo matiz miedo. «No puedes tocar la casa de mi madre», soltó antes de que respondiera. «Ella no tiene nada que ver con esto. Ese lugar es todo lo que tiene». Dejé que sus palabras flotaran un momento. «La casa de tu madre en progreso, la que prometiste remodelar cuando tuvieras más lana. La compré el año pasado. Paloma, está en mi portafolio. No he subido la renta, pero la escritura es mía». Hubo silencio al otro lado, roto solo por su respiración entrecortada. La confianza que alguna vez manejó con tanta facilidad se resquebrajó bajo el peso de una verdad que no esperaba. Durante años pensó que me manipulaba,
construyendo un futuro sobre mi espalda. Ahora entendía que el suelo donde estaba parada también me pertenecía. Esa noche, Jimena vino a la hacienda sola. Se sentó rígida en el borde del sofá del salón, con las manos apretadas en el regazo. No me dijo al fin, sobre la casa de su madre, sobre cómo te ha estado presionando todo este tiempo. Pensé que solo quería estabilidad. No vi lo que te estaba haciendo. Sus ojos se alzaron. Y por primera vez desde aquel día en el césped, vi algo abrirse en ella, un reconocimiento de cuán lejos la había llevado la órbita de Paloma. Los motivos se revelan cuando la máscara se cae, dije en voz baja. Jimena negó con la cabeza, con rabia y vergüenza luchando en su rostro. Ella me hizo creer que tú nos frenabas, pero es ella, siempre ha sido ella. Su voz titubeó, pero no desvió la mirada. Y en ese momento supe que una fractura se había formado, no entre nosotras, sino entre ella y la mujer que la convenció de que la traición era protección. Las paredes de la hacienda parecían contener el aliento, esperando lo que vendría después. La Hacienda del Sol ahora era mía en más que solo nombre. Los trabajadores habían terminado los últimos detalles en las persianas, y los pasillos resonaban con un silencio que ya no era vacío, sino elección. Entré con la última caja de mi coche, sin prisas, sin presión, solo con firmeza. Se sentía diferente a todos los cambios que había hecho antes. Este no era sobre empezar de nuevo, sino sobre reclamar lo que siempre estuvo esperando. En la repisa del estudio, coloqué una caja de sombra que preparé yo misma. Dentro, una llave de latón brillaba contra terciopelo oscuro. La etiqueta que até a ella llevaba una sola palabra en mi letra: límites. Durante años, mis llaves abrieron puertas para otros, mis sacrificios desbloqueando comodidades que no ganaron. Ahora esta llave no abría nada. Me recordaba lo que debía permanecer cerrado. Esa noche, Jimena vino. Caminó sola por el largo sendero, su figura pequeña contra el fondo de la hacienda, como si la distancia misma le exigiera medir sus pasos. Abrí la puerta antes de que tocara. Tenía miedo, dijo sin preámbulos. Su voz se quebró, pero sus ojos sostuvieron los míos. Miedo de perder a Paloma, de perder la casa, de enfrentarme a ella. Por eso no hablé ese día. Necesito que sepas que no fue indiferencia, fue miedo. Escuché, y por un momento vi a la niña que alguna vez fue, aferrándose a mi mano tras la muerte de su padre. La parte de mí que había dolido con su silencio se suavizó, pero no se disolvió. No te obligaré a elegir bandos, le dije, pero ya no viviré donde falta el respeto. Si quieres un lugar en mi vida, debe construirse con honestidad, no con silencio. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, y asintió. Entiendo. Cuando se fue, la noche se asentó alrededor de la hacienda con una quietud que no había sentido en años. Me paré frente a la llave enmarcada, su latón atrapando la luz de la lámpara, y respiré hondo. La traición no me había borrado. Había revelado la fuerza que alguna vez escondí, la fuerza que me trajo hasta aquí, y mañana decidiría cómo usarla.